McGraw Hill Latinoamérica y muchas más. Fernando ha estado vinculado al mundo de la educación por más de 18 años, operando como docente y directivo en instituciones de alto rango como el Tecnológico de Monterrey, Universidad Anáhuac y Iberoamericana. Actualmente encabeza el programa de educación del Aspen Institute México, es socio de Prisma Power México, EdTech Times y Studio Room, y es fundador de Global EdTech Impact Alliance. Fernando también fue futbolista profesional en Necaxa y Toluca. Es malo, pero no tanto. Sí. Damos una gran bienvenida a Fernando. Lo intenté. Ya, pronunciar Necaxa es una cosa, jugar ahí es peor, así que no se preocupen. No se preocupen. Bueno, yo primero no me puedo mantener quieto, así que esta cosa de estar solamente en el podio fue muy terrible, así que me perdone la persona de la cámara, pero voy a tener que hacer un poco de movimiento porque si no, además se van a dormir y eso está terrible. Bueno, yo le agradezco mucho a Edmodo y sobre todo Sinadep también con la invitación que me hicieron para participar hoy aquí. Yo les voy a compartir una serie de experiencias que he tenido en los últimos 15 años y que realmente han sido totalmente transformadoras. Me ha tocado vivir una etapa, una región y un momento único probablemente en la historia, que es este momento donde la tecnología empezó a superar la imaginación. Y yo lo hice con una gran pasión por la educación y eso es lo que quiero compartirles. Algunas de las láminas que voy a presentar aquí están en inglés porque evidentemente vienen de algunos otros lugares del mundo y eso pues les pido una disculpa porque no puse todo en español, pero sí creo que vale la pena porque les va a dar un panorama de lo que está pasando en el mundo y esa es justamente la intención. Quiero empezar con una reflexión que me parece que se ha vivido aquí durante toda la mañana y es una realidad que yo he visto en la educación en cualquier nivel. Y es que no hay aprendizaje significativo si no existe una relación significativa. Entonces, de nada nos sirve incorporar tecnología, de nada nos sirve conectarnos con lo último que está ocurriendo en el mundo si no somos capaces de crear, fortalecer, mantener y continuar relaciones significativas con nuestros alumnos por el resto de la vida. Porque la relación no ocurre en los 45 minutos de clase o en el semestre o en el año o en la primaria o en la secundaria. La relación de un maestro con un alumno, un buen maestro, es una relación significativa para toda la vida. Entonces, si partimos de esta reflexión inicial, todo lo demás está en función de que usemos la tecnología, la pedagogía, para fortalecer la relación y para que esa relación dure para toda la vida. A partir de esta relación, entonces, les voy a compartir esta trayectoria, esta experiencia, estas relaciones y a lo que yo me he enfrentado, como les digo, en un momento único en la historia y que realmente ha sido transformador. Yo he participado en proyectos de educación con las personas más diversas, más interesantes, más apasionadas y más influyentes en el mundo. Hay un premio para que encuentre 5 personas conocidas que no sea yo 5 veces. Pero aquí tenemos gente que viene del mundo del espectáculo, tenemos presidentes, tenemos gente que viene del deporte, tenemos gente que viene de las revistas, de la tecnología. Y toda esta gente lo que tiene en común es que en los últimos 5 a 7 años han dado un giro en su trayectoria para impulsar la educación. Gente que no venía de la educación, que ha dicho, por fin entiendo que si yo no trabajo en la educación, no voy a hacer una diferencia en el mundo. Entonces, está por ahí Julio Frenk, por ejemplo, exsecretario de Salud de México, que hoy es rector de la Universidad de Miami. Está, no sé si alguien conoce a este señor, que creó un proyecto que se llama Un agujero en la pared, que no era la pared de Trump, sino otra.
y que empezó a ver cómo la tecnología cambiaba el comportamiento de los niños simplemente por poder conectarse. Está por ahí Andrés Oppenheimer, que alguien lo mencionó hoy en alguna de las presentaciones. En fin, hay muchísima gente que está hoy definiendo que si quieren tener un impacto en su carrera profesional, un legado en su vida, tienen que girar hacia la educación, impulsar la educación. Y esto tiene muchísimas dimensiones, porque está llegando más dinero a la educación, está llegando más visibilidad. Ustedes lo pueden ver en la prensa, los periódicos, las revistas, las redes sociales. Hace 10 años no se hablaba tanto de la educación. Y nosotros estamos en un lugar privilegiado, porque nosotros somos maestros y estamos en la educación desde hace mucho tiempo. El común denominador del 90% de esta gente es que quiere entrar a la educación, quiere ver cómo se acerca, cómo impacta, cómo transforma, entendiendo que la educación es el mejor lugar donde se puede estar. Y nosotros somos privilegiados porque estamos en el lugar donde se debe estar. Tuve la fortuna el año pasado de que una de las revistas más influyentes en Estados Unidos, que se llama EdTech Times, me nombró como una de las 100 personas más influyentes en el mundo en la innovación educativa. El único latinoamericano, y me colé ahí abajo, ya iban a terminar de imprimir la hoja, o sea, como en el último cuadrito, pero bueno, entré, eso ya cuenta, ¿no? Y esto, aquí había gente con la que yo he trabajado durante 8 o 10 años, ya la han mencionado, algunos también mencionaron, por ejemplo, el modelo de Rubén Puentedura para combinar la pedagogía y la tecnología. Él es uno de los que están ahí. Gente tremendamente valiosa que está transformando la educación. Así que, ¿cómo es que me pasó esto? ¿Cómo es que llegué? Yo no tenía ninguna intención ni de ser una de las 100 personas más influyentes de esto, ni de impactar y conocer a la gente que he conocido. Yo lo que tenía una intención era cómo lo que yo sé, lo que yo he aprendido puede aplicarse en la educación. Y así es como llegué ahí. Hoy ustedes como profesores tienen una enorme oportunidad, porque hoy hay premios, emprendimientos. Esta semana justamente en Dubái se está dando el Global Teacher Prize, que lo estoy trayendo a México. Este Global Teacher Prize le da a un profesor en el mundo $1 millón por transformar la educación. $1 millón a un profesor, eso no ocurría hace 10 años. No existía el premio Nobel del profesor, ni el reconocimiento al profesor. Nosotros en México probablemente no damos $1 millón, pero estoy buscando que demos $1 millón. Pero el caso, lo que les quiero decir es que hoy los profesores hacen la diferencia. No es el sistema, no es el gobierno, no es el directivo, no es la estructura, no es la conectividad, no es la plataforma, son los profesores. Y finalmente está llegando este reconocimiento, están llegando las miradas, está llegando la inversión, la tecnología, las portadas de las revistas. Antes uno decía, es que soy profesor y parecía como aburrido, ahí no hay innovación, no, mejor hazte futbolista, yo lo hice al revés. Pero realmente hoy se puede hacer un cambio mundial con un profesor que se atreva, una profesora que se atreva. No se necesita ni millones de dólares, ni conectividad, ni infraestructura, se necesita que se atrevan. Y hay reconocimiento. Entonces, ¿qué es la gran dificultad que estamos enfrentando hoy? Que hoy tenemos que manejar 3 fuerzas que no necesariamente se entienden. Porque quien entiende de tecnología no necesariamente entiende de pedagogía. Entonces tenemos todas estas empresas, impulsos, computadoras, televisiones, que dicen es que esta es una gran tecnología, pero ¿cómo aprendemos mejor? Entonces la tecnología y la pedagogía no necesariamente van en la misma dirección. Entender tecnología con pedagogía no es fácil. Y después viene un elemento adicional que parece insignificante o inclusive no apropiado para temas de educación pública, pero son los recursos financieros.
Esto cuesta dinero, la tecnología cuesta dinero, nuevos modelos pedagógicos cuestan dinero, nuevos diseños de escuelas cuestan dinero, y entonces, ¿cómo se justifica el dinero? Y entonces, una persona que entienda estas tres cosas es muy difícil de encontrar. ¿Por qué? Porque podemos traer la mejor tecnología, pero es carísima, insostenible, no sirve, y tampoco se aprende bien. Y entonces tenemos a la gente de pedagogía peleándose con los de tecnología y a los de tecnología y pedagogía peleándose con quien tiene dinero, y el caso es que hay un caos. Y ese espacio lo estamos tratando de cubrir porque el balance entre esas tres cosas no es nada fácil. Y aquí una frase del World Economic Forum. Este señor es el fundador de una de las empresas más gigantescas, más rápidas, más influyentes del mundo, un chino que era profesor de inglés y que creó Alibaba en China y que después de generar billones de dólares, no millones como hago yo, sino billones, los jueves, otros días no me sale tanto. Bueno, pero este señor generó billones de dólares, se retira y ¿qué dice? Voy a usar mi fortuna para transformar la educación. Porque lo que está pasando es que aprendemos de forma distinta de cómo vivimos. Y la pregunta es, ¿por qué aprendemos de forma distinta de cómo vivimos? Y todos vivimos pegados al celular, viendo series de Netflix, haciendo WhatsApp, bajando aplicaciones, compartiendo, y así no aprendemos. ¿Por qué no? ¿Por qué tenemos que aprender algo distinto de cómo vivimos? Porque la educación nos tiene que llevar al siglo XIX, aquí aprendemos, y luego salimos al siglo XXI y aquí vivimos. Imaginen cuántas cosas estamos haciendo que se hacían en el siglo XIX y que ya no se hacen en el siglo XXI. Esas reflexiones son las que quiero compartir con ustedes y es lo que está pasando en todo el mundo. Porque esto se lo está cuestionando Finlandia, se lo está cuestionando Israel, Singapur, Alemania, China. No hay nadie que diga yo tengo el modelo educativo perfecto. Es más, ya no existe un modelo educativo. El modelo educativo es experimentar, fallar, volver a experimentar, volver a fallar, volver a experimentar. Y entonces esta idea de yo estoy esperando que alguien tenga la visión del modelo y todos aprendemos, eso ya no va a existir, no puede ser. Es como si alguien dice que Facebook es la herramienta perfecta para todas las redes sociales y todos nos hemos dado cuenta de que los jóvenes de hoy ya no les importa Facebook. Ya les importan otras aplicaciones. Y eso va a pasar 100 veces más rápido, en 100 veces más temas. Ya no existe un modelo, una forma de enseñar. Entonces, ya no sabemos si estamos aprendiendo para trabajar o si vamos a ir a un trabajo para aprender. Una de las grandes tendencias en el mundo es que hoy las empresas empiezan a cambiar los beneficios. Antes daban seguros médicos, coches, facilidades, vacaciones. Y hoy dicen, en esta empresa vas a aprender. Y aquí están las herramientas para que aprendas. Y entonces estamos llegando a la era del beneficio de aprender, cuando antes teníamos el beneficio de un seguro médico, por ejemplo. Está cambiando radicalmente. Porque no podemos pensar que nosotros aprendemos en primaria y estamos listos para la secundaria, y estamos listos para la preparatoria, y luego listos para la universidad, y luego listos para trabajar. Nunca estamos listos. Nunca terminamos de aprender. Y esta idea de que en 4 años de universidad salimos y nos llevamos al mundo, pues lo único que estamos haciendo es que llegamos al mundo y ahí nos enfrentamos a la verdad. Y lo mismo pasa en primaria y en secundaria. Y entonces decimos, no, es que si tú pasas de primero, esto es lo que tienes que aprender en primero, porque en segundo vas a aprender esta cosa, porque en tercero esta. Pues no, tampoco tiene sentido. ¿Quién dijo que todos los niños aprendían lo mismo de la misma manera y respondían al mismo examen con las mismas preguntas? Eso lo dijo el siglo XIX cuando fabricábamos niños en fábricas que hoy ya no existen. Y nos tenemos que cuestionar profundamente qué estamos haciendo en la educación. ¿Por qué estamos fabricando niños que van a vivir en el siglo XXI
con herramientas del siglo XIX. Y entonces fíjense lo que pasaba, ¿no? Entonces te decías, no, tú ya tienes 5 años, entras a la primaria, luego parecía una escalerita, pasas a la secundaria, una escalerita, y después vas a empezar a trabajar y a los 66 te retiras, y todo era como vivir en escalera, como si la vida fuera una escalera. Yo no sé ustedes, pero mi vida es más una rueda de la fortuna que una escalera. Yo no conozco a nadie que viva ordenadamente como una escalera. Sin embargo, nuestra educación está ordenada como una escalera. Y entonces llegábamos a los 66, 65, nos jubilábamos, y hoy no. Hoy está cambiando todo. Está cambiando la estructura social, la tecnología, está cambiando la forma de hacer negocio, están apareciendo monedas que no nos imaginábamos, la forma de entregar paquetes va a ser con drones, la forma de interactuar con una computadora va a ser inteligencia artificial, está cambiando todo. ¿Por qué pensamos que podemos vivir como escalera cuando el mundo nos bombardea por todos lados desordenadamente? La estructura social, la estructura política, la estructura ambiental, todo. Entonces, hoy las discusiones es, ¿qué tengo que enseñar para fortalecer el lado humano de las personas? ¿Y qué es lo que una computadora me va a acabar enseñando y que jamás vamos a poder competir contra una? Yo siempre hago una competencia bien interesante que se las recomiendo. Súbanse a Uber, y díganle al chofer que apague Waze. Ustedes van a competir, ustedes tienen Waze, y el chofer tiene la memoria y el conocimiento de las calles. Y compitan. Díganle al chofer de Uber, yo quiero que llegues en un rango de las 2:45 a las 2:50 a esta dirección. Si no llegas a esta dirección en este rango, no te pago. Yo soy Waze, tú eres Uber. Eso no lo grabes, edita, cut. No, bueno. Entonces, ¿qué pasa? Que las computadoras nos superan. ¿Y en qué tenemos que ser buenos? En lo humano, en tratar bien al cliente, en hacernos sentir bien, en ver cuáles son las emociones, en relacionarnos con los otros, en ser inclusivos, en tratar bien a la gente con discapacidad, en tratar bien a la gente que es diferente de nosotros, a entender, eso sí es importante. ¿Y quién le enseña eso a una computadora? Nadie. Entonces tenemos que darnos por vencidos que el chofer de taxi perdió la batalla con Waze y el profesor perdió la batalla con YouTube, pero eso no significa que no tenemos mucho que enseñar. Lo que pasa es que tenemos que enseñar a ser humanos. Y las máquinas van a enseñar contenido, fórmulas, memoria, historia, datos, sí. No, pero a mí no me gusta, eso me parece terrible, eso es una barbaridad y los niños y van a sacar computadoras en la clase y eso está prohibido. Siglo XIX. ¿Por qué vivimos de forma distinta a la que aprendemos? Y vean que esto no lo estoy inventando yo. Todas las revistas, los periódicos, los estudios, los economistas, los sociólogos, los neurólogos, todos están viendo que estamos entrando a la época de una humanidad distinta. Una humanidad complementada con la tecnología, reemplazada por la robótica, complementada por la realidad virtual. Y nos está pasando a nosotros como generación. Somos la primera generación en el mundo que le toca vivir esto. Nadie en ninguna época de la humanidad había vivido un fenómeno como este. Y nos tocó a nosotros. Qué miedo y qué bendición. Porque nosotros somos la primera generación que puede acceder a todo el talento disponible en el mundo. Todo el talento disponible en el mundo. Somos los primeros.
Porque antes la educación llegaba solamente a algunos, a los privilegiados, la tecnología llegaba solamente a algunos, a los privilegiados. Somos la primera generación que puede hacer eso y probablemente la última generación que puede cuidar el planeta. No tenemos mucho tiempo. Fíjense lo que pasó solamente en 10 años. Aquí tenemos el 2010, las marcas más poderosas del mundo y cuánto valían, y en 2018 las marcas más poderosas y cuánto valen son las de tecnología y valen 100 veces más que lo que valía Coca-Cola. ¿Y cuánto tiempo pasó? 10 años. Ni siquiera la educación básica. Y esto está recién comenzando. Yo me pregunto, los niños que están hoy en cuarto de primaria, pónganles 10 años más, ¿y qué van a vivir? ¿Y qué les estamos enseñando para una cosa que a nosotros nos pasó en 10 años y fue lento, manejable, visible? A ellos no les va a tocar eso. Va a ser mucho más rápido, mucho más impactante, mucho más trascendente. Entonces volvemos a esta idea. Ya no estudiamos en escalera, ya no vivimos 60 años, vivimos 90 o 99, nos jubilamos a los 98, ahí sí. Es verdad. Estudiamos hasta los 98 y entonces entramos en épocas de pánico, entramos en épocas de incertidumbre, enseñamos para un mundo, no sé si algunos de ustedes han leído acerca de este entorno que ya tiene varios años que se identificó, que es el entorno VUCA, vulnerable en inglés, incierto, complejo y ambiguo. Mientras que la educación no era ni vulnerable, ni incierta, quizás un poco compleja, y ciertamente no era ambigua. O te sacabas 8 o te sacabas 6. O te sabes esto o no te sabes esto. ¿Por qué no hacemos exámenes ambiguos? Porque los estudiantes van a decir, no, pero eso no venía en el examen, no, pues a mí no me dijeron que eso era lo que iba. El mundo no te va a preguntar qué es lo que viene en el examen. ¿Por qué enseñamos cuando vivimos en formas distintas? Y quiero traer a la mesa un concepto que está pasando en todo el mundo, que es la inversión de impacto. Antes, quien ponía dinero en la educación eran fundaciones, y aquí hay algunas fundaciones que saludo. O sea, pensábamos que era una obra de buena voluntad poner dinero en una fundación para cambiar la educación. Entonces las fundaciones ayudaban a hacer eso, complementaban las limitaciones que tenían los gobiernos para hacer cosas que los gobiernos no necesariamente hacían bien. Pues eso también está cambiando. Las fundaciones están empezando a convertirse en inversiones de impacto. Están buscando atraer dinero de inversionistas, ya no de donadores. Es muy difícil conseguir dinero de donadores, van a convertirse en inversionistas. Y las empresas, fíjense esto, las empresas empiezan a cambiar, y esta es la primera generación en que las empresas se están dando cuenta de que no todo es darle dinero a los inversionistas y generar retorno de inversión, porque el retorno de inversión, como lo hemos manejado en el capitalismo durante los últimos 40 o 50 años, ha generado desigualdades, limitaciones, descompensaciones del medio ambiente, y todo el mundo se está dando cuenta que eso ya no alcanza, ya no se puede. Y eso va a llegar a la educación también. Entonces, este es un premio a las empresas justas. Y las empresas justas son empresas éticas, son empresas que tratan bien a los empleados, son empresas que tienen el mismo número de hombres que de mujeres, que no tienen diferencia salarial entre mujeres y hombres, son empresas que son capaces de integrar personas con discapacidad y personas de diferente preferencia sexual y refugiados en su esquema de trabajo. Y eso va a empezar a ser la nueva forma de ser billonarios. Ya no vamos a ser billonarios si hacemos $1 billón. Vamos a ser billonarios si impactamos positivamente a 1 billón de personas. Fíjense la diferencia.
Y esta es la primera generación en la historia de la humanidad que vive un cambio de esta naturaleza. Aquí viene otra. Algunos de ustedes seguramente ya escuchó Alexa, la máquina de inteligencia artificial de Amazon, que uno pone en su casa, escucha todo, nos pone música, te prende las luces, te apaga las luces. Alexa empezó en el 2012 y sabía hacer 900 actividades, 900 tareas de inteligencia artificial. 2012. Si se van al 2016, ya sabía hacer 5,000 tareas. Estamos en el último dato del 2018, ya sabe hacer 30,000 tareas. ¿Cuánto tiempo creen para que una máquina con inteligencia artificial sea capaz de hacer 350 millones de tareas? Pues como 3 semanas. Y nosotros seguimos enseñándole a nuestros estudiantes a hacer tareas que Waze hace mucho mejor que Uber. ¿Cómo por qué? Porque si no te aprendes el teorema, no sé a dónde vas a ir en tu vida. Pues yo sí sé, al mismo lugar. Porque no aprenderse el teorema nos va a permitir ser más exitosos en el siglo XXI. Entonces, ¿qué está pasando? Que por primera vez en la historia de la humanidad, la capacidad tecnológica supera la capacidad humana. Y entonces, ¿qué ocurre? Que más personas tienen más brechas de habilidades. Antes teníamos personas que tenían una enorme brecha, no sabían leer y escribir. Luego tenían otra enorme brecha, no tenían competencias digitales. Luego tenían otra enorme brecha, no sabían hablar inglés. Bueno, ahora ni saben leer, ni saben escribir, ni saben hablar inglés, ni saben de blockchain, ni saben usar inteligencia artificial, ni saben manejar un dron, ni saben. Eso quiere decir que tenemos mucho más brechas en mucho más personas que antes. Y ni nos dimos cuenta, porque todo eso pasó a partir del 2007. ¿Y por qué en el 2007 empezó esto a acelerarse? Pues porque un señor que se llamaba Steve Jobs se le ocurrió lanzar un aparato que se llamaba iPhone, por eso. Parece filosóficamente irremediable, pero por eso el 2007. Y el 2007 no estuvo tan atrás, yo tenía 7 años de haberme retirado. Ay. ¿Por qué? ¿De qué se ríen? De 7 años tenía yo, ¿de qué? Bueno, de haberme retirado de mi primera empresa. Bueno, ya, ¿para qué les cuento si se van a reír? Entonces, nosotros regresamos y decimos, a ver, PISA, el examen que todos los países toman y nos dice, nos va a llevar 48 años a alcanzar las habilidades que tiene Singapur. Y luego nos va a llevar 80 años que la próxima generación sepa ciencias. Pues si seguimos así, vamos a perder a nuestros nietos. Porque no hay manera de alcanzar esto si no hacemos algo radicalmente diferente. Y nosotros llegamos y decimos, no, vamos a ser un poquito mejores que el año pasado. El año pasado educamos y nuestro promedio era 6.2, el próximo año, para ser muy exagerados, va a ser 6.5, pero está cañón, ¿no? No alcanza, no hay manera de hacer esto lineal y decir, voy a ser un poquito mejor que el año pasado, voy a educar más niños que el año pasado, si soy gobierno. Entonces, el año pasado entraron en la escuela 99 millones, ahora van a entrar 99.1, estuvo súper bien, lo hicimos mucho mejor. Pues no alcanza, no se puede comparar contra el año pasado, se tiene que comparar contra el año próximo. ¿Y qué está pasando en el mundo? Y están pasando muchas cosas. Y la clave es empezar por enganchar a los niños con tecnología, con problemas que son relevantes, porque si no tenemos forma de enganchar, perdemos. Y entonces yo escuché 8 ponencias, me dormí en 2, no, eso fue ayer. Aquí sí estuve despierto en todo. Pero escuché
que estaban usando Edmodo para enganchar a los estudiantes y para enganchar a los profesores, y que allí había algunos profesores que querían, otros que no. Enganchar es la mejor salida que tenemos para empezar a conectarnos con el nuevo mundo. Y antes, fíjense esto lo que pasaba en las carreras, en educación superior. Uno estudiaba contabilidad porque lo más probable es que iba a ser contador. O estudiaba leyes porque lo más probable es que iba a ser abogado. Pues ahora resulta que uno no puede estudiar nada lineal, porque voy a estudiar contabilidad y voy a ser músico. Y entonces empezó un diseño curricular que se llamó ENTE. O sea, ok, vamos a profundizar en la contabilidad, pero te voy a dar un poco de biología, un poco de filosofía, un poco de marketing, un poco de música, y entonces haces un currículum ENTE. Y México, entre otros países, se perdió esa época, porque seguimos teniendo carreras de contabilidad para contadores y de leyes para abogados y de administradores para administrar, y pensamos que el mundo es una escalera. Y entonces, hoy el mundo, ¿en qué está pensando? En currículums en X. Una línea de las X es lo humano, otra línea de las X es lo tecnológico. ¿Qué tengo que enseñar yo humanamente para poder complementar lo que la tecnología nos va a enseñar? Pero ya nos perdimos toda una época que no empezó hace mucho, empezó por ahí del 2011, donde la gente dijo, ya tener una carrera de contabilidad para contadores ya no tiene sentido. El contador tiene que saber de filosofía, de música, de biología. Y el administrador tiene que saber de filosofía, de química y de física. Nos la perdimos. Seguimos pensando y le seguimos preguntando a los niños, ¿y qué vas a estudiar cuando seas grande? ¿Vas a ser contador? Porque ahí sí hay buen trabajo. ¿Y cómo no? ¿Ganan bien? ¿Y cómo no? ¿Por qué no les preguntamos qué problema quieres resolver y qué te apasiona y qué cosas eres bueno y cómo refuerzas? En lugar de preguntar qué quieres estudiar, si ganas bien o no ganas bien. Y entonces nos vamos a relacionar con este tipo de personajes que son robots. Esta mujer es un robot en China que da las noticias y que puede trabajar 24 horas al día, que no se cansa, que no reclama, que no pide aumento. Está súper bien. A toda máquina significa que las máquinas lo están reemplazando. ¿Ustedes en qué están pensando? ¿Qué? Entonces, imagínense un robot que trabaja en la recepción de un hotel, que no se cansa, no pide aumento, trabaja 24 horas al día, siempre sonríe, nunca está de malas, no tiene que ir al baño. Y eso ya está pasando, no es ciencia ficción, aquí no estamos hablando de la próxima película de Pixar, esto ya está ocurriendo, no es broma. Y nosotros seguimos enseñando a nuestros niños a vivir en el siglo XIX. Y entonces, antes teníamos que aprender y luego ya estábamos listos para trabajar. Pues ahora aprendemos, hacemos, aprendemos, hacemos. Entonces, cualquiera que siga enseñando una materia en lugar de un proyecto, está perdiendo su tiempo. Porque el mundo no se viene en materias, sino en proyectos. Entonces, ¿por qué enseñamos materias? Porque dice el currículum, que el sistema, que entonces la escalera. Ok, nos vemos en el siglo XXII. No hay salida. No hay forma de ir en contra de esto, no hay forma de evitarlo, no hay forma de prohibir los celulares, no hay forma de prohibir Netflix, no hay forma de prohibir Uber, no hay forma de prohibir Waze. Ya estamos ahí, no hay salida. Entonces, ¿a nosotros qué nos importa? ¿Cuántos niños tienen acceso a la educación básica? Métanse todos al tren. Pero si fuéramos arquitectos, estaríamos fabricando estos niños. Estaríamos fabricando casas en las que nadie puede vivir, porque no tiene los cimientos para vivir en el siglo XXI. Entonces, metan más niños, más universidades, más currículum, más escuelas, entren todos al barco. Y luego, ¿quién apaga la luz? Porque no se trata de meter más niños, se trata de generar más habilidades.
Entonces, al mismo tiempo somos capaces de acceder a todo el talento disponible, pero lo estamos haciendo con una mentalidad totalmente equivocada. Y si no cambiamos hoy, se nos va a pasar el momento y vamos a perder generaciones completas. Y esta es una llamada de atención, de alarma, pero también de optimismo, porque si no parecería que, uy, no, esto ya, si quien cierra la puerta, vámonos, ¿no? Entonces, de nada sirve meter tecnología si no cambiamos la lección. Y mucha gente me ha preguntado a mí, ¿pero qué pasa si yo no tengo conectividad y no puedo entrar a la nube y no tengo dispositivos? Cambia la lección. Porque no es de conectividad el problema. No es de conectividad, no es de dispositivo, no es de plataforma. Es de las cosas que estamos enseñando. Y entonces los niños tienen muchísima experiencia de lo que se llama Bueno, ¿ustedes me entendieron? Sí. Tradúzcanle al de junto porque hubo gente que no entendió. Tienen mucha experiencia de esas horas que no sirven de nada. Entonces decimos, ¿cuántas horas estuviste sentado en la clase? Ah, pues muy bien, pasa, siguiente año, listo. Ay, ¿cuántas horas acumulaste? Pasa. ¿Cuántas horas? Pasa, ¿no? Y así nos vamos, acumulando horas. Y parece que acumular horas es equivalente a acumular conocimiento, habilidades, desarrollo cognitivo, desarrollo emocional. Mejor acumulemos desarrollo cognitivo, emocional, que horas. Porque los niños tienen mucha experiencia en estar sentados en una clase. No necesariamente muchas habilidades como Alexa está desarrollando. Y luego pensamos que los niños están totalmente distraídos, que las redes sociales son un desastre, que son un distractor, que qué barbaridad. Pero esto también ocurría antes. La gente se distrae si no está enganchada. Entonces no es problema de cortar las redes sociales, es problema de crear una educación que enganche tanto como las redes sociales. Y que si el niño quiere hacer un selfie, haga un selfie de lo que aprendió. Y que si quiere hacer un Instagram, haga un Instagram de su proyecto. Y que si quiere hacer un Snapchat, haga un Snapchat de cómo le ayudó a alguien más, no de cómo cortó. Es equivalente a los sindicatos de taxistas tratando de quitar a los nuevos taxis, o a los sindicatos de camioneros tratando de quitar a los camiones automatizados o a los drones que los van, que les vaya muy bien, la verdad. No es posible. Y no es un distractor la tecnología, es un potenciador del aprendizaje. Y la gente que les mostré al principio, todas esas fotos, que trabajaban en el entretenimiento, que trabajaban en la cultura, que son presidentes de países, ya se dieron cuenta que la única salida es una mejor educación. Y nosotros que estamos dando educación, seguimos educando en el siglo XIX. Y aquí está un profesor sin tecnología dando una clase de Pokémon. Y podemos tener un joven o una joven que tiene el mejor paisaje enfrente y está más enganchada con el WhatsApp. ¿Y cómo resolvemos ese pequeño problemita? Con la creatividad de los profesores, solamente con la creatividad de los profesores. Pero fíjense que tenemos aquí un dispositivo de seguridad contra los millennials. El trabajo manual no les gusta. Entonces, si alguien se quisiera robar un coche de esos, un millennial ya no se lo roba porque tiene que meter velocidad y ya no sabe ni cómo hacerle. Ya no existe, ellos quieren los coches automáticos. Es más, se está dejando de vender coches porque los niños prefieren ir en Uber, porque en Uber pueden chatear, instagramear, y si tuvieran que manejar no lo pueden hacer. Entonces lo hacen en los semáforos o lo hacen manejando. Esta es la generación, este es el mejor dispositivo. Entonces, ¿cuál es el mejor dispositivo para aburrir a los niños? Dictarles, ponerles un examen, hacer que se memoricen algo. Entonces, un niño que tenga que tomar un dictado,
memorizar algo, estudiar algo porque va a venir en el examen, es la señal de obsolescencia, alarma, tu trabajo va a desaparecer. Y no porque va a desaparecer el trabajo de los docentes, va a desaparecer el mal trabajo de los docentes, el que no tiene que ver con lo que está pasando en el mundo. Y eso está muy difícil. Entonces, pensar que todos estamos en el árbol de la vida y estudiamos la misma cosa porque vamos a vivir en la misma casa, vamos a tener el mismo coche, lo vamos a pintar todos del mismo color, todos, parece ridículo, pero en muchos sentidos eso es lo que estamos haciendo en la educación. Todos vamos a tener una combi, vamos a vivir en una casa igual, vamos a tener el mismo examen, la misma pregunta, estudiar la misma lección al mismo tiempo, de la misma manera. Cuando lo pongo en estas imágenes, se ve ridículo y decimos, qué barbaridad. Pero cuando llegamos a la clase, ¿cuántas qué barbaridades estamos haciendo? Yo como una qué barbaridad, ¿no? ¿Cuántas barbaridades seguimos haciendo? Porque creemos que esto no va a pasar, porque creemos que alguien tiene que cambiar el currículum, que es problema del gobierno, de la institución, del directivo, es problema de cada profesor. Siento decírselos, igual ya no me vuelven a invitar. No había pensado en eso, no invítenme, sí. Una vez más, sí. Bueno, entonces, tampoco los espacios físicos siguen siendo los mismos. ¿Quién dijo que la mejor manera de aprender era sentados todos mirando el pizarrón y el profesor? ¿Quién dijo eso? ¿Por qué aprendemos así? Porque esto no está en el programa de estudios, porque te voy a enseñar lo que viene en el examen. Pongan atención, anoten bien esto porque esto va a venir en el examen. ¡Qué barbaridad! Cuando tenemos niños que hoy son capaces de hacer cosas que antes las hacía un gobierno, una gran empresa, millones de dólares. Cuando tenemos niños que a sus 14 años pueden influir a 4 millones de personas, o a 10 millones, o a 100 millones. Cuando tenemos una niña que hace la huelga del clima y deja de ir a la escuela para pelear por el cambio climático y crea un movimiento mundial y tiene 14 años. Esos son los niños, esos son los movimientos, eso es lo que los engancha, eso es lo que los apasiona, y eso no está pasando en las clases. Y tiene que empezar a pasar en las clases. Y tenemos que enseñarle a los niños que viven en un mundo de fake news, que hay escándalos, que hay mentiras, que hay información que no es válida, que hay confusiones, que hay riesgos, que hay peligros. Enseñémosles eso. Porque eso no se los va a enseñar la computadora les va a exponer a riesgos, pero entonces pensamos que quitarles la computadora es protegerlos. Protegerlos es enseñarles a vivir con los riesgos, a identificar los riesgos, a actuar, a protegerse, a no fomentar, a no darle retweet a una cosa que no están seguros, a no criticar a una persona porque tiene autismo, a no meterle el pie a un niño con discapacidad. Eso es lo que hay que enseñar. Todos vamos a tener 15 minutos de fama. Fama mundial. Antes tenían fama los políticos, Messi, los pintores. Hoy cualquier persona puede tener millones de seguidores, millones de follow-ups. Tenemos una youtuber aquí, ¿no? Cualquiera puede tener fama mundial. Lo que vamos a querer en el futuro es ser anónimos, que nadie me vea. Menos mal que en mi época no había Instagram porque las barbaridades que hice no están registradas en ningún lado. Pero eso ya acabó. Y surgen nuevas profesiones, nuevos negocios, ¿no? Aquí tenemos la profesión del argumentador contratado. Yo voy a discutir contigo, págame y discutimos. ¿De qué tema quieres discutir? Yo voy a discutir. Entonces tenemos unas profesiones totalmente novedosas, el discutidor profesional. El que determina si un artículo de un periódico es verdadero o falso. ¿Cuántas veces ustedes se hubieran imaginado que hay una profesión
Se va a estudiar la carrera de anti-fake news. ¿Quién se le hubiera ocurrido hacer la carrera para ver si las noticias de la televisión o del periódico eran verdaderas? Pues hoy hay carreras para ver si las noticias son verdaderas. Y hoy hay carreras de discutidores profesionales y hay muchas otras. Así que lo mejor es crear una educación que sorprenda, enseñarle a los niños cosas que no pueden averiguar por sí mismos, enseñarles a vivir en el siglo XXI con las habilidades que no debimos haber perdido del siglo XIX, enseñarles los errores que nuestra generación hizo y que crearon inequidad, que crearon cambio climático, que crearon fallas de inconsistencia, que crearon brechas, y enseñarles cosas. Pero hay que saber que el mundo real y el mundo virtual cada vez se parecen más. Aquí ya no sabemos quién es real y quién es virtual. ¿Dónde está el mundo físico y dónde está el mundo en Internet? Y nosotros conocemos a nuestros estudiantes solamente por su perfil sentado en nuestra clase durante 45 minutos, pero no sabemos qué vida tiene en Internet. No estamos preparados para caminar en el mundo de la tecnología. Y el mundo de la tecnología, ¿se acabó esto o soy yo? ¿Ya se me acabó el tiempo? Es que no se oye ya no se oye ya el micrófono. Bueno, entonces, y ya, bueno, adiós. Lo que tenemos que hacer son rutas distintas para aprender. Así como hoy hay semáforos para niños que caminan así y van a cruzar la calle y tienen que ver la luz aquí abajo, no allá arriba. Nosotros tenemos que hacer educación para niños que van así. Un micrófono más y me vería ridículo. Espérenme porque me siento Terminator. Ay, no, si jalas ahí. Es nada más para que no se aburran, perdón. Entonces, ¿por qué no creamos una ruta para la educación que sea adecuada a lo que está pasando? Yo estuve en Israel la semana pasada, el 80% de los semáforos en Israel están en el piso. La gente camina así y ve si puede caminar, ya nunca hacen así. Porque hay una ruta para asumir que la gente está más conectada con los celulares que con su familia. Porque los niños de hoy ya no les interesa vivir el momento. Están recibiendo el anillo de compromiso, hacen así y se toman la selfie. Están más interesados en compartir que vivir el momento. Yo les pregunto, ¿cuántos de sus alumnos ponen en Instagram o en Snapchat parte de su clase? Si no ponen nada, es que no están aprendiendo nada. Tómala. Entonces métanse al Instagram de sus alumnos y digan, a ver, ¿cuántas fotos hay de lo que aprendieron hoy? Ninguna. Yo hice un trabajo fascinante, ya, ustedes me dicen el tiempo, cuando quieran me voy, porque yo podría hablar mucho tiempo. Yo hice un trabajo fascinante cuando empezaba, hace como 3 años o 4, a imaginar cómo les ayudaba a los profesores a pensar en su rol del futuro. Porque les decimos, profesores, tienen que hacer algo del siglo, ¿y a qué se parece eso? ¿Cómo cambio y en qué me convierto? Y entonces hice un trabajo buscando una profesión que se pareciera al profesor del futuro. Y después de mucho trabajo encontré que los curadores de galerías, de museos, de revistas, se parecen mucho al trabajo de los profesores del siglo XXI. Porque no son los dueños ni del museo, ni del cuadro, ni son los que más saben, pero tienen que diseñar una experiencia de aprendizaje. Y el curador del museo tiene que saber cómo crear una ruta y tiene que dejar a los visitantes del museo a ver si se enganchan con los cuadros o no. Y hay gente que pasa por el museo y le vale, o sea, no ve nada, quiere decir. O sea, no se engancha. Perdón, es que jugué fútbol, entonces, bueno. Y hay gente que va en el museo y ve un cuadro y se mete y se pierde. ¿Qué pasó ahí? Hay gente
que se apasiona más y que le mueven más unas cosas que a otras. Tenemos que encontrar cuáles son las pasiones de nuestros alumnos. Y tenemos que reconocer que no todos se apasionan de la misma manera, ni son buenos en todo, ni sacar 6 es su aspiración, ni sacar 8 es su aspiración es vivir. Y tenemos que enseñarles a vivir mejor. Esto es una clase real. Esta es una clase real, con un profesor real, dando una materia, con un proyecto a niños de 10 o 12 años, en una escuela. Pero esto no ocurrió en Singapur, ni en París, ni en Alemania. Esto ocurrió en Morelia. Y otro de los temas fundamentales es las niñas, la educación de las niñas, el impacto de las niñas. Educar a una niña vale 3 veces más que educar a un niño. Simplemente por las brechas que llevamos históricas. Y educar a una persona cuyos padres no tuvieron educación vale mucho más que educar a una persona cuyos padres sí fueron educados. ¿Cuántos de nosotros no sabemos cuáles de nuestros estudiantes tienen padres educados? ¿Y saben ustedes que hay estudios que garantizan que un padre que recibió educación y que se involucra en la educación de su hijo hace que tenga 80% mejor desempeño que un padre que no se involucra? Esos. Entonces, usar la tecnología para involucrar a los padres es fundamental para el aprendizaje. Si tenemos plataformas que nos ayudan a involucrar a los padres, mucho mejor. Esta es la clase de Harvard y esta es la forma en la que Harvard está hoy experimentando cómo se da clases en el futuro. Y no por eso va a dejar de ser Harvard. Eso está pasando hoy, no es Pixar, está pasando hoy. Necesitamos profesores que se atrevan, que se echen al agua, que diseñen experiencias emocionantes, que generen enganche con sus alumnos, que despierten la pasión de sus alumnos, que facebooken, instagramen, snapchaten o bloqueen, que quieran, pero que lo hagan a partir de lo que están aprendiendo. Yo llevo 15 años impulsando a los emprendedores de la educación, porque yo estoy seguro que así como las grandes empresas, como Amazon, como Facebook, las que desplazaron a Coca-Cola, no fue porque Coca-Cola innovó, fueron emprendedores que se les ocurrieron hacer otras cosas. Entonces yo empecé a impulsar emprendedores educativos y empecé a generar capital para invertir en esos emprendedores educativos. Y empecé a generar el movimiento de inversión de impacto. No se trata de generar dinero en la educación, se trata de usar el dinero para mejorar la educación. Porque sin dinero no se puede. Todavía hay gente que dice, no, es que la educación privada y el dinero y el capital. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer para innovar aceleradamente si no lo hacemos como lo está haciendo el mundo? Es como decirle a los taxistas del aeropuerto que innoven cuando va a llegar Uber, o a los hoteles cuando va a llegar Airbnb. La innovación va a venir de afuera. Y nosotros que estamos sentados en la educación vamos a recibir un bombazo de afuera y ni cuenta nos vamos a dar. Y no, porque es que no tenemos conectividad y no tenemos instalaciones y wifi y dispositivos. Y un día, más rápido de lo que creemos, va a llegar la conectividad de internet por un globo con más velocidad que la que nunca hemos visto y les van a regalar los dispositivos. Y nosotros no tuvimos tiempo de adaptarnos. Y entonces empiezan a haber ya en todo el mundo millones de dólares en inversiones para transformar la educación, millones de dólares en inversiones para transformar la educación. Y empiezan a haber empresas que están generando millones de impactos, millones de dólares, y empieza a crecer la inversión en la educación en el mundo. Esto es cuestión de tiempo. Porque todos esos famosos y todo ese dinero que ustedes vieron, y Bill Gates,
y Jeff Bezos y todos los billonarios y el de Alibaba y el otro, van a poner billones y billones de dólares para encontrar una mejor educación, porque el problema es desesperante. Porque hay papás que dicen, ¿para qué llevo a mi hijo a la escuela? Porque lo que va a aprender no vale la pena. ¿O para qué pago una universidad si lo que va a aprender no le sirve de nada? ¿Cuándo van a llegar esos billones de dólares? Aquí, en cuestión de 10, 9, 8, 7, 6, ya van a llegar. Y no tenemos tiempo de prepararnos si no nos atrevemos a cambiar. Yo llevo 7 años haciendo un concurso de innovación educativa en el mundo, con jueces de Israel, de Francia, de España, de Japón, haciendo un concurso y revisamos 500 empresas innovadoras todos los años. Tenemos una empresa que se llama Studiorum, que está eligiendo las mejores innovaciones para acercarse a las escuelas, porque ninguna escuela, ningún profesor puede saber todo lo que está pasando en el mundo. Entonces mejor tenemos un laboratorio que les sirve para ustedes saber qué soluciones hay y por qué sirven y cómo sirven. Esto es el primer censo mundial de innovación educativa. 15,000 empresas en el 2018 que están haciendo plataformas, contenido, nuevas experiencias, realidad aumentada, uso de videos. ¿Y quién puede saber todo eso? Por eso creamos una empresa que sepa qué está pasando y se les acerque a las escuelas y les diga, miren, entérense de esto. Porque si no sabemos, vamos a pensar que todo se resuelve con una plataforma, con un proceso, con una... No es verdad. Aquí están los logotipos de las 500 empresas más importantes que están haciendo innovación educativa. No cualquiera puede conocer eso. A nosotros nos tocó la fortuna de participar, de conocerlos, de tener las redes, de preguntar, de hacer... Porque si no sabemos que esto está pasando, no sabemos dónde viene el Uber, o el Airbnb, o el Instagram, que va a reemplazar algo. Así que como dijo el filósofo Parker, ¿cómo se llama? Peter Parker, ese fue el tío, no, fue el tío Ben. ¿Ven cómo nadie sabe todo? Pues ahí está. El tío Ben nos dijo algo muy importante de la filosofía. Con grandes poderes vienen grandes responsabilidades. Nosotros tenemos el poder de estar frente a los estudiantes todos los días, pero no podemos ser irresponsables. No podemos seguir fabricando niños del siglo XIX. No podemos. ¿Cómo lo hago yo? Buscando los emprendedores que están haciendo cosas más innovadoras y ayudándoles y generando un movimiento para que los profesores sepan estudiar y enseñar habilidades STEM, de ciencias, tecnología, apoyando emprendedores que están haciendo proyectos de robótica con Internet de las cosas para que los niños sepan hacerlo, o apoyando institutos que van a enseñar ética, que no se enseña con inteligencia artificial ni con tecnología, o apoyando a emprendedores que se dedican a formar emprendedoras, mujeres de situación vulnerable, o apoyando a gente a encontrar su primer empleo, y todas estas son organizaciones en las que estamos apoyando. O este es un festival de cine de discapacidad para generar videos y a partir de los videos enseñarle a los niños cómo lidiar con la discapacidad, y ojalá que todas las clases y todos los salones del mundo tuvieran 3, 4, 5, 25 niños con discapacidad, porque eso enseña más lecciones que memorizar. Pero nosotros nos crea un problema, porque ¿cómo vamos a poner un niño con síndrome de Down en una clase? ¡Qué barbaridad! No va a pasar el examen. Mi pregunta es, ¿y cuál es la pregunta? ¿Por qué pensamos que ese es el examen correcto? ¿Por qué no pensamos que el examen correcto es convivir con un niño de síndrome de Down en la escuela? ¿Y qué respuesta nos daría eso? Hay que preguntarnos cosas radicalmente distintas. O niños o emprendedores que están haciendo la nueva robótica, o visitando las escuelas de Israel, donde están generando tecnología y donde, a pesar de que caiga una bomba en Israel, la clase continúa.
hay miles, miles y miles de escuelas, de profesores que se están atreviendo a hacer cosas distintas. Esta es una conferencia que estoy haciendo con una de las escuelas más innovadoras de Estados Unidos, etc. Yo cierro con esto. El siglo XIX es para que se quede en estatuas, en monumentos, en libros de historia. Nosotros tenemos que educar para el siglo XXI y vean cómo Benjamin Franklin se tomó la primera selfie sin saberlo y yo me puse atrás y me colé en esa foto con esa selfie porque yo decidí hace 15 años que mi misión era impulsar la innovación educativa, generar un modelo de edupreneurs que transformen al mundo e inspirar a profesores que se atrevan y ojalá en esta sala haya alguno. Gracias. Está muy grandote este, ¿no? ¿Tienes tiempo para un par de preguntas? Sí, claro. Okay. Sí me dio miedo. Muchísimas gracias por esta charla tan fascinante, Fernando. Yo creo que tendremos un par de preguntas de la audiencia. Primero voy a dar la palabra a mi compañera Meli. Bueno, pues muchas gracias por esta charla tan importante. Y mi pregunta va, de acuerdo a su experiencia, Si me hablas de usted, no contesto. Okay. De acuerdo a tu experiencia, ¿invertir más en educación se reditúa o impacta directamente en el aprovechamiento de los estudiantes? Invertir económicamente. Ni todo se resuelve con tecnología, ni todo se resuelve con capital. Hay que hacer un balance. Hay veces que solamente hacer mejor pedagogía es suficiente. Hay veces que si queremos hacer mejor pedagogía, pero no tenemos las herramientas tecnológicas que nos apoyen, ayuda. Y hay veces que podemos hacer eso en forma gratuita, hay veces que hay que gastar más dinero, pero lo que sí es que no podemos decir todo lo gratis es bueno, todo lo que es tecnología es bueno o todo lo que es pedagogía es bueno. Es una ecuación complicada y el equilibrio entre las tres no es algo fácil y por eso creo que empresas como nosotros o empresas que pueden hacer ese balance ayudan a traer una mirada distinta, porque los académicos siempre vamos a priorizar la pedagogía y luego decimos, no, esta tecnología no, qué barbaridad, yo esto lo puedo hacer sin tecnología. Y hay otros que dicen, no, no, esto yo solamente tecnología gratuita porque no tenemos recursos. Y no es cierto, porque a lo mejor hoy se puede conseguir recursos de manera que antes no se podían. Entonces, tenemos una estructura mental que nos dice, uy, sí, ojalá yo tuviera millones de dólares, lo que haría yo con millones. No, no es así. Gracias. Aquí tenemos una pregunta más. Gracias, buenas ¿Tú vienes armado? No. Sí, pero no se preocupes. No necesito parar. No puedo pegar y caminar. Yo, bueno, quisiera tratar de hacer mi comentario corto, pero tampoco voy a traigo el mismo detalle que usted, de que habla mucho, se nota. Yo considero que lo que está usted proponiendo es correcto en parte. Lo que comenta, sí, una parte va dirigida a todo el público de acá, pero una parte también debería ir dirigida, voy a sonar un poco cliché aquí, sí, a otras instancias, al gobierno, a las empresas, ¿cómo se llaman? Bueno, empresas privadas, muchas gracias. ¿Por qué? Porque ocurre lo siguiente, si se nos pide a nosotros, como profesores, que le echemos ganas, que seamos adaptados, innovadores, vamos, lo dijo usted mejor que yo. Pero el problema es a nosotros no se nos, perdón que hable por todos, yo me imagino que aquí varios no es el caso,
pero a muchos no se nos ha educado de esa manera, a muchos no se nos ha educado así. Yo no puedo enseñarle, tratar de ser innovador con mi grupo, si a mí no se me ha enseñado a ser innovador. Yo, de ser sincero, aquí no voy a poner a llorar mucho. Yo vengo de una normal terrible, una escuela normal en la que pues era más negocio que escuela, y realmente no me enseñaron mucho. Entonces, sí está bien que se hable de esto con los profesores. Yo me imagino que muchos de aquí vamos a salir muy contentos, vamos a salir bien animados, de que debemos echar ganas, pero la mayoría no sabemos por dónde empezar. La mayoría ni siquiera saben qué es lo que sigue, y yo creo que más que ánimos, más que innovación, más que eso, más que... Apenas escuché a uno de los ponentes, no recuerdo quién, no voy a mencionar nombres, pero decía que la educación es un arte. Eso es un pensamiento del siglo XIX, en este evento. Entonces, educación es más que una educación. Vivimos en una época de ciencia, es más, vivimos en una época en la que la ciencia está derrumbándose bajo sus cimientos. Yo creo que mi pregunta es, ¿qué postura tiene usted frente a lo que le acabo de decir? Muchas gracias. Sí, yo creo que es una realidad que nadie puede negar. O sea, a mí me parece que el problema de educación no es solo de los profesores, no es solo del gobierno, no es solo de las instituciones y no es de las empresas. Yo creo que todos tenemos que pasar por esta reflexión, y ese es, o sea, este mensaje no lo doy solamente a esta audiencia, lo doy a gobierno, a empresas, a emprendedores, a inversionistas y a todo el mundo. Pero lo que sí es que yo estoy seguro que todo ser humano es capaz de innovar, que no se puede ir a la escuela de la innovación, y que la mejor manera de innovar es a partir de tus estudiantes, y que quienes te van a dar la fórmula no son tus jefes, ni el gobierno, ni eso nunca va a ocurrir. Y entonces podemos tomar una posición de decir, no, pues es que si este gobierno o el otro no lo ve, pues ni modo, ¿yo qué hago? Pues ¿yo qué hago? Me tiro al agua y empiezo a cambiar la lección, con tecnología, sin tecnología, con lo que, o sea, ¿cuántos de los que estamos aquí hemos hablado todo el día que tenemos una plataforma como Edmodo, gratuita, que los estudiantes pueden utilizar, que algunos sí, algunos no, pues con eso y con tus estudiantes y con tus ideas y tu creatividad, porque esperar a que venga la normal de la innovación del siglo XXI suena muy bien, pero yo no lo haría si fuera tú. Yo no lo haría. Creo que tenemos tiempo para una pregunta más. Ok, vente aquí. Bueno, en primera instancia, felicitarte. Tienes que estar aquí conmigo. No, ya me están echando un montón, ¿no? Nuestro interés, nos mantuviste muy atentos y reflexionando. Eso es muy grandioso. Mi pregunta es bien simple. ¿Qué debemos hacer todos nosotros para impulsarte a que seas parte de la Comisión Central de Educación que diseñe los currículums de los futuros planes de estudio? Te exhorto, atrévete. No venía yo preparado, pero voten por la campaña de la planilla roja que tenemos. No. Gracias. Gracias. Bueno, de nuevo damos un aplauso a Fernando. Sí, muchas gracias. Sí. Okay. Y con eso se acabó EdModoCon México. Mil gracias a todo el mundo por otra vez asistir, apoyar. Ha sido un día increíble de historias, de conocimientos, de experiencias. Espero veros el año que viene, no sé dónde o cuándo. Pero sí, gracias. EdModoCon México se acabó.